Ucero. Objetos es un paradigma, es el paradigma más utilizado. No tengo las estadísticas claras, pero sí es la principal forma de enseñar luego de la programación estructurada y es la más utilizada en los trabajos, o sea, en la hora de la chamba, ¿no? De la hermosa chamba. Ese es de los más solicitados a la hora de trabajar. O sea, no hay que ser analista de datos como para sacar ese porcentaje, ¿no? Bueno, en fin. La programación orientada a objetos, también conocida como PO, es un paradigma que se basa en la creación de objetos. ¿Qué objetos? Bueno, un objeto. Un objeto, digamos que tienes enfrente tuyo tu celular o tu laptop, ¿no? Entonces, la programación orientada a objetos se encargaría de hacer una abstracción de esa laptop, agregándole comportamientos, que serían métodos, y entidades, o sea, entidades, atributos, y hacer una combinación de esos datos, y así es como se trabaja, o más o menos así, la programación orientada a objetos. Si vieron mi primer video de este canal, pueden darse cuenta que este es un paradigma, pues bueno, un paradigma imperativo. O sea, es una programación orientada a objetos, cómo llegó hasta el sol de hoy, cómo ha ido evolucionando a través de los lenguajes de programación. Y vamos a ver cuáles fueron los principales personajes que aportaron con lo que sería su granito de arena para así traernos lo que es la programación orientada a objetos hoy en día. Y es que la programación, la historia de la programación en dados retos, tiene tres, cuatro fases, vamos a decirlo así. Vamos a decir tres. ¿Sí? Tres. Vamos a decir que es la primera, es la de los 60 hasta los 70, en la cual es el nacimiento, ¿no? Y de los 80 y los 90 y los 2000 es... Los 90 es como cuando te vuelves popular, cuando alcanzas y ganas la candidatura y todo eso. Y ya en los 90 es cuando, bueno, te asientas, se asienta y se forma un imperio, y de ahí en adelante es pura gobernanza. Y vamos a empezar. Primero, ¿cómo surge la programación orientada a objetos? Pues bueno, si vieron mi primer video, saben que la programación es el arte de resolver problemas. Y la programación orientada a objetos no es la excepción, ya que surgió para resolver un problema que daba la programación en ese entonces, que era la complejidad y la dificultad que se hacía a la hora de mantener grandes proyectos, pues la programación tradicional no te permitía la modularización que te ofrece y la reutilización de código que te ofrece la programación orientada a objetos. En los años 60 surge lo que sería de manera oficial el primer lenguaje que, bueno, intentó tener ese paradigma en sí, un lenguaje que fue un embrión para lo que hoy conocemos en el lenguaje orientado a objetos, y su nombre es Simula. Su nombre es Simula. Aquí pueden verlo. Simula fue un lenguaje con un objetivo de simulación. En el Simula 67, la versión 67, fue que se introdujo
en sí lo que sería la programación orientada a objetos, ya que se introdujo conceptos como clases, objetos y herencias, conceptos que lo vamos a estar viendo más adelante, ¿eh? Y este lenguaje simula surgió por dos grandes mentes, dos que para mí deben ser reconocidos como padres de la programación orientada a objetos, dos noruegos, por no decir más, que son Christensen Nygaard y Olen Johan Dahl. Uno fue un político, un matemático y el otro fue un científico de la computación. Y quiero que, vamos a dar un poco para atrás, quiero que vean este código que está aquí presente, miren aquí. Este código es simula, o sea, es simula el coder, ¿no? La información que simula. A mí cuando lo vi por primera vez me dio mucha sensación a PSQL. Y aquí pueden ver en la cual utiliza procedimientos, utiliza es muy parecido a PSQL, y es que realmente no se asienta de lleno en la programación orientada a objetos, sino que más en la simulación y tiene características de la programación orientada a objetos. No es hasta que llega Alan Kate. Alan Kate llegó y junto a Xerox Park desarrolló lo que sería el primer lenguaje en incluir el paradigma de programación orientada a objetos tal y como lo conocemos, ya que introdujo una serie de ideas revolucionarias que Simula no había introducido, que son el mensaje entre objetos, la encapsulación y la herencia dinámica. Hago énfasis en la encapsulación porque este concepto se hizo y se convirtió en el concepto más importante de la programación orientada a objetos, ya que se basa en toda la idea principal del paradigma. Pero en los años 80, cuando la programación orientada a objetos ya se estaba definiendo y estaba teniendo la popularización a nivel global, había un lenguaje llamado C, un lenguaje muy poderoso de alto nivel, no de bajo nivel, no se crean, solamente porque trabaja con si se puede desarrollar el sistema operativo con C, no quiere decir que sea un lenguaje de bajo nivel, es un lenguaje de alto nivel y muy poderoso. Pues resulta que llega un hombre llamado, pues bueno, mi padre, que fue Villan Stroustrup, no sé cómo se pronuncia perfectamente, pero en fin, ustedes sabrán, que toma C y lo evoluciona, ya que toma las bases de C y crea C++, o sea, C mejorado, que le integra lo que sería la programación orientada a objetos. Y C++ fue un boom tan grande en su tiempo que hasta el sol de hoy sigue siendo un lenguaje de programación utilizado y sigue siendo muy poderoso. Es hasta el sol de hoy, es hasta pleno 95 en la cual C++ se sigue utilizando. Y no fue hasta la llegada de Ross y que Ross estuviera sentado un poco más, así que se empiece a cuestionar si se puede o no reemplazar C++ con Ross. Pero, ¿qué agregó C++? Pues C++ agregó lo que sería la ecuación de clases y objetos. Agregó también los constructores y los destructores. Y agregó lo que sería la sobrecarga de operadores. Pero en los años 80, este hombre no fue el único que actuó. Este hombre fue uno de los que actuaron, porque bueno, los demás fueron más empresas. Apple dijo que yo también necesito un lenguaje de programación. Y un lenguaje de programación que soporte el paradigma de programación orientada a objetos. Y ahí nace Objective-C.
Un lenguaje que si no lo conoces es porque no estás familiarizado con Apple. Es un lenguaje que por mucho tiempo fue el lenguaje insignia para desarrollar en sistemas Apple, de Mac OS. Y también surgió otro lenguaje en esa década que fue ADA, lenguaje multiparadigma, en cual uno de esos paradigmas es de programación orientada a objetos y que fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y sí, ADA, el lenguaje ADA hace referencia a Ada Lovelace, una mujer que se le acude lo que sería la creación de la programación. Si no la conocen, da tu comentario y bueno, video de ella más adelante, de la historia de Ada Lovelace. Pero en los años 90 llega un hombre, llegan varios hombres, pero entre ellos llega uno que sería, pues bueno, el creador de un poder que hasta el día de hoy sigue siendo un boom, que sería Python, que fue creado por Gideon Van Ronsen. Resulta que este hombre un día dijo, pues voy a crear un lenguaje de alto nivel y que sea la puta polla. Y ahí creó Python, un lenguaje que es orientado a objetos, de procedimientos, funcional, estructurado, reflexivo, uno de los lenguajes más utilizados y el que está más optimizado para la creación de inteligencia, para el machine learning, para el deep learning, y es uno de los lenguajes de programación que está gobernando ahora mismo el mercado. En los años 90 no solamente surge Python, sino que también surge Java. ¿Y qué es Java? Pues este hombre que está aquí, que junto a su equipo y junto a Sun Microsystem creó el lenguaje de programación más sacado de la olla, el lenguaje más versátil, el lenguaje con la mejor filosofía del mundo, el mejor lenguaje del mundo, el mejor lenguaje de la historia y el que va a ser el mejor lenguaje por los siglos de los siglos. Amén. Este hombre creó un imperio, creó un emperador. Y es que este hombre creó Java, el lenguaje de programación orientado a objetos por excelencia. Cuando escuchas programación orientada a objetos, automáticamente te llega a la mente Java. Y es que Java fue un antes y un después, ya que gracias a este monstruo creado por Sun Microsystem, este monstruo gobernó el mundo por más de décadas. Por más de una década gobernó el mundo. No fue hasta el otro día que Python le quitó un poco el trono por eso de la inteligencia artificial, pero eso de acá se está acabando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, innecesario eso último, pero imagínate. Gracias a Java, antes de pasar a la siguiente década, gracias a Java se crean, bueno, no gracias a Java, sino que, bueno, toman su nombre, o sea, Java es tan poderoso que tomaron su nombre, tomaron la parte de Java para crear un lenguaje, y fue JavaScript, que para su momento de creación no era orientado a objetos, pero sino hasta la utilización de ECMAScript 6, si no me recuerdo, se introdujo o se volvió que puede soportar el paradigma orientado a objetos, y gracias a eso pues, JavaScript también es un lenguaje orientado a objetos. Y bueno, la una guerra prácticamente y nace C Sharp. C Sharp
En un video aparte explicaré por qué es C Sharp. Y ya luego, ya en la última década, surgieron lenguajes igual de poderosos. Rust, por ejemplo, un lenguaje que se cuestiona si es digno de reemplazar a C++. Y también tenemos Go, un lenguaje que, bueno, creo que con los hilos que tiene, con su manejo de hilos, la memoria y totalmente es supermente chulo, supermente es otro nivel Go realmente, y también tenemos Dark. Eso ha sido un poco de lo que quería, eso me encanta porque dije, y también tenemos Dark, como que Dark no es importante. Ok, luego de ver esa breve historia, obviamente no le vas a dejar aquí solamente con eso, porque es una historia muy resumida, sin irme muy de lleno. Vamos a ir con lo que realmente ustedes quieren ver, ¿no? Con lo que ustedes quieren ver, y es cómo yo puedo poner en práctica lo que es la programación de objetos. Antes de eso, tienes que manejar algunos conceptos. Algunos conceptos deben de entenderlo y deben de poder aplicarlo correctamente. La programación orientada a objetos es sencilla. No es algo del otro mundo. No hay que hacer físico, ingeniero, ni nada. Simplemente es un lenguaje que debes saber muy bien para qué funciona cada cosa, porque si no puedes enredarte. Y bueno, voy a poner un ejemplo de la vida real. Un carrito de compras. Vámonos a la página de Amazon, ¿no? Entren ahí, si pueden, busquen la página de Amazon y digan, vean el carrito. El carrito de Amazon es similar a un carrito de compras en la vida real. Porque en el carrito de Amazon echas productos para comprarlos de golpe, ¿no? En la vida real harías completamente lo mismo. Y eso es una abstracción de un objeto real en la cual estamos implementando lo que sería la programación orientada a objetos. ¿Y cuáles son los conceptos que se deben manejar para poner en práctica esto? Pues bueno, debes manejar esos conceptos. Clases. ¿Qué son las clases en programación orientada a objetos? En resumidas cuentas, te puedo decir que una clase es como un plano. Es como un plano de un arquitecto para construir algo. Instancia. Una instancia es el proceso de crear algo con ese plano, que es la clase. Los objetos es lo ya creado, es el plano ya creado. O sea, tienes una casa, un plano de una casa, eso sería la clase. Ya tienes el ingeniero que va a crear la casa, eso sería una instancia. Y la casa ya construida es el objeto. Pues estas tres cosas, una clase, un objeto, tienen atributos y comportamientos. Los atributos son las características, el color, la altura, el size, todo esto, características del objeto. Y los comportamientos son lo que serían eh, eh, cómo de la manera que se comporta ese objeto. O sea, si camina, si corre, si se modifica, entre otros. Aparte de estos conceptos, hay cuatro que son inherentes de la programación orientada a objetos, que sería la abstracción,
que es abstraer lo que sería un objeto de la vida real. Por ejemplo, una mesa, que tú quieras crear un objeto mesa, pues tú haces una abstracción de ese objeto real. El encapsulamiento es el término, el concepto más importante de la programación orientada a objetos, ya que todo se concentra en eso. Pues el encapsulamiento es un poco complejo porque abarca muchas cosas, pero es encapsular el código, ver quién puede tener acceso y quién no, poder encapsular una parte del código y poder llevarla para otro lado. El encapsulamiento, cuando tú buscas encapsulamiento en cualquier red social, te saldrá que, bueno, son el public, el private, el protect, el get y el set, pero encapsulamiento es toda la programación orientada a objetos. La herencia es el otro concepto que debes conocer, y es que la herencia es lo que permite que una clase pueda heredar comportamientos y, y atributos de otra. Un ejemplo, tenemos una clase llamada persona y tenemos una clase llamada empleados. Pues la clase empleados va a heredar de persona, porque un empleado es una persona. ¿Entiendes? Y eso te ayuda, ahí estás encapsulando un montón de atributos, de comportamientos, y los estás creando para que otra clase pueda utilizarlo sin la necesidad de crear otro, otros atributos, los mismos atributos y los mismos comportamientos. Polimorfismo. Es un poco complejo también. El polimorfismo lo que quiere decir es que tú puedas crear un objeto o puedas crear un comportamiento, un método, y que ese comportamiento, ese método, pueda comportarse de otra manera cuando se utilice en otro contexto. Un ejemplo, eh, los animales hacen un sonido, ¿no? Todos los animales hacen un sonido. Tú puedes crear una clase que se llame Animal Sound, pero, 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 vamos a poner otro ejemplo. Los empleados, todos los empleados trabajan, todos los empleados trabajan. Tú puedes crear un método que sea para eso, ¿no? Los empleados trabajan y ya después llamarlo en otro, digamos que trabajo, que identifique con el mismo método, porque cambie su comportamiento. En vez de decir que el empleado trabaja y ya, puede decir que el empleado trabaja en Megacentro, en Sambil, en Toyota, etcétera. Y por último, pero no por eso menos importante, los contratos. Y los contratos ahí abarcan lo que serían las interfaces, las clases abstractas y otras cosas más. Pero las clases abstractas y las interfaces son los principales, ya que los contratos lo que se asegura es que una clase no use comportamientos innecesarios. Ok, vamos a ver un pequeño ejemplo, vamos a hacer una pequeña práctica ahora que estamos aquí, ya para no perder la costumbre de los 30 segundos. Aquí está, vamos a hacer una pequeña practiquita, ¿no? Una pequeña practiquita. Y así vamos a ver cada uno de los conceptos que ya vimos, ¿no? Vamos a ver. Tenemos aquí la clase persona.
お前ここに捕まってたのか、クロコダイル。久しぶりだな、麦わら。Espero que hayan entendido algo. Si no han entendido algo, vamos a explicarlo realmente, porque si no, esa es la evaluación de código. Lo voy a poner yo en cámara rápida, porque no hay otra manera. Ok, primero lo primero. Tenemos 3 clases, 2 interfaces y una clase principal, que es donde se corre el producto en el main. Entonces, la clase persona es una clase persona que tiene atributos y tiene un comportamiento. Camina por acá, por acá. Tiene lo que sería modificadores de acceso públicos. Si quieren, créanme, si quieren un video solamente explicándole todo esto, pues le pude hacer un video de esto sin ningún tipo de problema. Y de hecho lo voy a hacer, aunque no lo quiera. Que es una clase abstracta. Esta clase abstracta lo que realiza es que no se permita modificar desde otra parte. O sea, tú no la puedes llamar aquí. O sea, miren, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. No me deja, no existe. Persona. Se me deja. No entiendo. Se supone que no debería dejarme, pero es que no puedo instanciarlo. XD. Se me da, porque... Bueno, en fin. Son otro 500. En fin, ya creamos una clase abstracta en la cual no debería de dejarme llamarla, pero a veces uno se confunde y bueno, pasan las cosas. Creamos también 2 clases que heredan de la clase persona, en la cual ya tienen sus atributos y sus comportamientos, y que también implementa un contrato, que es la función del cliente, en este caso comprar productos, y también empleados hace completamente lo mismo, en la cual viene y la función es vender productos. Tenemos aquí este método de cabina para que vean cómo funciona lo que es el polimorfismo. El comportamiento es modificado dependiendo de la clase en la que sea llamada. Y aquí también, está caminándose a la tienda, está caminándose a su trabajo. Aquí está caminando. Y en el main podemos ver que podemos usar los atributos de la clase persona en el objeto cliente 1 y empleado 1 si no es el mismo. Le damos a ejecutar y vemos cómo nos da el nombre a cada uno. Bien. Esto ha sido todo por hoy. Lo voy a tratar de subir al Git para que lo puedan ver, lo puedan probar, lo puedan pullar sin ningún tipo de problemas.